periodista que elabora la noticia, que la investiga y que finalmente la juzga y la denuncia. No solamente en los medios, sino a nivel de las entidades donde se tiene que denunciar. Hoy tengo con nosotros, acompañándonos, Jorge Vergara, un periodista que tiene mucha trayectoria, que de hecho ha sido decano universitario de facultades, creo que fue en la Universidad Atlántico, no me acuerdo, un tipo con toda la trayectoria, y tengo hoy el placer de sumarlo a nuestro panel, porque he tenido la posibilidad de leer muchas denuncias que él hace a través de su programa y del periódico La Libertad, y denuncias que aparentemente yo me limitaba a repetir la que otras personas decían, pero acá con él voy a tener la posibilidad de hablar de algunos casos. Hay muchos. Él sustenta lo que denuncia, él investiga, doctor Barrera. Exactamente. Es un periodista investigador. Ok, que es el verdadero periodista, el que yo admiro. El otro no lo descalifico, pero el que admiro es el periodista que investiga y elabora. Don Jorge Vergara, buenas tardes. Bienvenido acá. Muy buenas tardes y un saludo especial para todos, para Javier y para el resto del panel. Bueno, Jorgito, fíjate si te puede alejar un poquito el celu. Sí. Porque el movimiento... ese close-up. Un poquito más hacia atrás, Jorgito. Ahí dile a tu señora que debe estar... Eso. Qué bien. Oye, Jorge, bueno, yo tuve la posibilidad de leer unos artículos que tú escribiste sobre el tema de Electricaribe. El otro día estuvimos hablando con Eddie sobre... Eddie denunciaba algunas cosas diciendo que podía llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Y me acordé que había leído algunos artículos tuyos. Yo quiero, entre comillas, para que también intervengan mis compañeros, en este caso no quiero monopolizar la entrevista, como me gusta en otros, nada más hacerte una primera pregunta. Ya de por sí, la intervención de Electricaribe se convirtió en un hecho fríamente calculado por los políticos, sabiendo que ese Electricaribe estaba a puertas de quebrar y que si quebraba, la empresa española no tenía derecho a demandar como está haciendo ahora por 1.600 millones de pesos, sino que simplemente tenía que entregarle al Estado. Me equivoco si creo que ahí hubo un cálculo estratégico de lo que podría llamar corrupción o gente interesada en devengar dinero de esto. Bueno, no te equivocas. En el documento, el documento hasta ahora ha entregado 4 entregas y les puse como título eso, peor el remedio que la enfermedad, donde hago todo una radiografía de lo que ha sido el problema del sector eléctrico en la costa caribe colombiana, incluyendo inclusive todo el problema mismo de generación con Corelca, lo que pasó, y concretándonos pues en el tema claro de Electricaribe. La primera denuncia que hice fue esa, cuando el 16 de noviembre deciden intervenir la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el señor José Miguel Mendoza. Hicimos la denuncia, inclusive a través también de un editorial en el periódico La Libertad que escribimos y que publicamos en La Libertad, también un documento donde hacíamos los interrogantes, es decir, por qué razón la superintendencia había tomado esa decisión arbitraria, a mi juicio, de querer intervenir a Electricaribe, a sabienda de que esa empresa es una empresa que estaba quebrada, que venía con una serie de problemas y que los españoles ya habían dicho en una entrevista que le hicieron al presidente en la revista Semana, de que ellos no iban a invertir ni un solo peso más en una empresa pues, que no daba resultados, aduciendo de que los problemas que ellos planteaban de que la empresa, unos bajos niveles de recaudo, que no pagaban, que se robaban la energía, que el sector oficial no pagaba, que eran los argumentos que ellos estaban tocando para eso. Entonces, eso pues es el punto. Hoy esa demanda les permitió a los españoles presentar una demanda por 1.626 millones de dólares que está en el Tribunal de Arbitramiento del Banco Mundial, que se llama CIADI y que tiene sede en Viena. No sé, Eddie, alguno si le quiere preguntar algo ya de entrada. Yo tengo varias, después de Eddie. Sí, no, yo tengo varias también, pero... No, sí, pero en relación a este hecho puntual de la intervención, después le vamos a... Yo le quiero decir lo siguiente. Desde un principio todo arrancó mal.
O sea, desde que Bogotá se metió en el cuento y todo arrancó mal. Aquí, mientras que no hayan líderes que se atrevan y periodistas como Vergara que se atrevan a denunciar esto, porque aquí también confluyen muchos medios de comunicación que le hacen el arrurú a todo lo que se mueve en el manejo político de la ciudad. Entonces, nadie denuncia, nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Eddie, que tú crees que hay unos medios que sabían lo que está denunciando Vergara y se hacen los Sí, locos. totalmente. Es más, te voy a decir algo. Aquí en Barranquilla, así como en el fútbol, hay un hombre del maletín. De los medios. De los medios. Hay un hombre del maletín de los medios que va en todas las grandes empresas y hace negocios. Y curiosamente está en todos los negocios, inclusive hasta en el del aeropuerto. Me enteré por ahí. O sea, hay un hombre del maletín que es el que hace los grandes negocios y maneja el tema de la información y hace parte de estos conglomerados comerciales. O sea, yo eso que está diciendo Vergara se lo dije cuando, hace más de 45 días, cuando aplaudimos la ida del No, tú dijiste que era peor el remedio de la enfermedad, pero yo dije, yo no lo dije. yo dije, de pronto no dije que era peor, dije, vamos a tener cuidado, porque aquí nos alegramos de una manera. Entonces comencé a investigar y vamos a ver de dónde viene esta empresa Pereira, de dónde viene esta empresa Latin American. Y ahora comencé a averiguar cuáles fueron las empresas que se ganaron el contrato y cuánto pagaron por eso. Pero resulta que tengo entendido que Electricaribe, Jorge, y tú creo que estás mucho más enterado que yo, no vale lo que pagaron por ella. Además, gran parte del billete de los pasivos que tenía Electricaribe los asumió el gobierno. O sea que este es un cipote de negocio. Te entregan una empresa saneada, barata, y para comenzar a cobrar de aquí para adelante. Y además de eso, te dan libertad de precio. O sea, la regulación, o sea, mejor dicho, nos van a... No me quiero adelantar porque a veces peco de Okay. no, pero con Jorge tenemos mucho que hablar de este tema. Sí, entonces tú crees que lo que viene es más cruel, Jorge, de lo que ya ocurrió con el Electricaribe. ¿Tú te atreverías a decir eso? No, pero Eddie, discúlpeme, antes que él te pregunte, porque tuve la posibilidad de leer los artículos de él. Luego, Yo lo leí. esta intervención malsana, donde nos cuesta a nosotros 1.626 millones de dólares, lo que se me ocurre preguntarte, las personas que te decidieron esta intervención, Jorge, ¿consideras tú que hoy en día se están lucrando con los posibles entes a quien se le va a entregar el Electricaribe? A ver, digamos, la percepción que tengo sobre el negocio, y justamente por eso hice la denuncia, que el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, por supuesto que no actuó solo, actuó con el apoyo del Comité Intergremial del Atlántico, y así lo tengo escrito y lo he manifestado en los distintos medios pues, donde participo y que me invitan a tocar este tema. Y no solamente eso, sino que también de la clase política de la costa atlántica que participaron en eso y con los gobernadores, que especialmente Atlántico y Bolívar, pues que por la influencia que tiene, que a mi juicio presionaron al superintendente para que el superintendente interviniera. Pero esta intervención para mí es una intervención negociada, y es una intervención que fue negociada con los españoles, porque prueba de ello es que al que era el presidente del intergremial lo nombran después presidente de la compañía, cuando ya había un gerente liquidador, inclusive sin funciones. Y por eso le pedimos, porque ya uno no puede trascender más, es decir, se le pidió a la Procuraduría, a la Fiscalía, pues que investigaran el problema, el efecto de esa decisión. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo que a pesar de los mismos debates que se han hecho, inclusive con el mismo senador Robledo, pues con quien tengo una gran amistad y que todos estos temas pues los estamos totalmente, digamos, discutiendo, analizando en conjunto, ese tema no se ha tocado. Ese tema ha salido aparte de los debates, de buscar el problema de la justificación. Es que es muy fácil. Es decir, la empresa, los españoles ya llevaban perdido acumulado 800.000 millones de pesos en el lapso que ellos manejaron la empresa. Ellos no iban a seguir perdiendo más. Entonces, para ellos era más rentable coger la empresa y entregársela al gobierno para que seguir perdiendo. Y se ganaron, a mi juicio, la lotería con esta intervención, porque hoy afrontamos una demanda que tiene dos variables fundamentales. Una, que le hicieron una expropiación y hacen
digamos, utilizan el problema del convenio del gobierno del presidente Uribe con el gobierno español, de la seguridad inversionista, del respeto a la inversión española, y ellos están alegando que hubo una expropiación. Y dos, están alegando de que con los resultados que en la intervención de la superintendencia en los 3 años que llevan han sido unos resultados supremamente negativos, tan negativos que en 3 años la superintendencia manejando la empresa han perdido 3.2 billones de pesos para un total de pérdida acumulada de 4 billones de pesos. Entonces ellos están utilizando esos argumentos. Llevaron las pérdidas de energía que la tenían en el 18 al 27%, el nivel de recaudo que estaba en el 90% lo llevaron al 81%, las aumentaron todo Jorge, el problema de... Jorge, disculpa, te hago una pregunta. O sea, Jorge, esos son los argumentos que hoy, perdóname, los argumentos que tienen los españoles y que con ellos, con esos argumentos, están defendiendo el problema de la demanda. Jorge, pero entonces los españoles, como decía ahorita Eddie, que no le quise preguntar porque es de su total responsabilidad cuando dijo, aquí hay alguien de los medios que se llama el hombre de maletín. Todo esto acabas de decir tú que es con el consentimiento. Los españoles no roban solo aquí, necesitan tener unos calanchines en Barranquilla o en la costa. ¿Y quiénes son esos sindicatos? Me pareció escucharte que los gobernadores se prestaron para esto. No, yo digamos que ya lo que estoy diciendo claramente es que a mi juicio el superintendente recibió presión por el intergremial, presión de los senadores. Es más, había presión de la comunidad, se lo dice, por el mal servicio, las cosas. Si uno lo ve desde el punto de vista técnico de la calidad del servicio que venían prestando y con los argumentos y los artículos que están contemplados en la ley 142 del 94, pues la intervención se justificaba porque hay suficiente mérito para justificar la intervención. Como hoy lo habría para hacerlo, para seguir haciéndola por los problemas de los servicios malos. Ok, pero Jorge, el Johnny, problema, Jorge, no, discúlpame, el problema yo lo veo ahora que intervino Johnny, le quiero hacer la pregunta a Johnny. Johnny, tú asientes como que el hecho de intervenirla fue lo más normal, perfecto. Pero ¿te parece intervenir a algo que en 4 meses ya ellos nos las iban a entregar al Estado y que adelantar esa intervención signifique miles de millones de dólares para pagar nosotros? No, lo que pasa es que cuando ellos son sujetos de la intervención es como tú cuando te declaras en el capítulo 11, que ahora famoso que Latam también entró al capítulo 11. Es decir, hay una suerte de procedimientos para poder sacar a flote la compañía. Lo que pasa es que cuando ellos se dan cuenta que los españoles o los administradores españoles del momento le están diciendo, señores, nosotros tenemos este problema serio y estamos perdiendo plata porque aquí hay una fuga de energía permanente, porque el recaudo es bajo, porque las empresas oficiales no pagan. El gobierno se hizo el de la vista gorda y dijo, no, eso era una responsabilidad que usted debía haber asumido, por lo tanto, si usted no la asumió, yo se la quito. Al quitársela, y ahí es donde estuvo la mala decisión, al quitársela, todo lo que los españoles dijeron que tenían como problema, ahora el gobierno lo asume y se le entrega un tercero, bacaneada la empresa. Eso no estuvo bien, ¿de acuerdo? De parte del gobierno. Ahora, disculpa un momento, para volvemos a aclarar esta situación que digamos que es el inicio, el arranque, porque es que las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene sobre ella la supervisión y el control. Es la que maneja toda la información financiera y técnica. La superintendencia no es un ente que está muy aislado y que está fuera de la información. Aquí el gran culpable de todo lo que ha pasado, todo lo que pasó en Electricaribe, como todo lo que pudo haber pasado en la AAA y lo que pasa en las empresas de servicios públicos domiciliarios, es de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Correcto, es una entidad completamente burocrática que no cumple con su función. Porque si ellos cumplieran con sus funciones, los señores de Electricaribe, los señores de Unión Fenosa,
tenían que haberse visto obligados a hacer las inversiones que necesitaban para prestar una buena calidad del servicio. No la hicieron nunca, la superintendencia pasó de agache, y el hecho de pasar de agache, cuando ya llegó ahora al final, ya cuando llegas tú que ya prácticamente no hay nada que hacer. Y eso fue lo que ha pasado. Y no solamente con el problema de Electricaribe, pasado con las otras empresas de servicios públicos domiciliarios, yo le ha hago habido una problemas pregunta, de prestación del servicio. Una pregunta como abogado del diablo. Yo no puedo hacer las inversiones porque el modelo de negocio que yo hice cuando invertí me dijeron estas premisas. Y en la práctica real, el modelo de negocio nunca contempló que aquí se roban energía como loco, que las entidades oficiales no pagan. Por lo tanto, yo como empresa, ¿qué inversiones voy a realizar cuando no tengo cómo sustentar esas inversiones en el futuro? A ver, dos cosas. Las pérdidas de energía son, digamos, de dos formas. Las pérdidas físicas, esas se dan, independientemente de lo que esté el problema, se dan la física porque tienes distancia de las subestaciones donde repartes, pues tienes unos problemas y físicamente se da. Eso no se maneja, y ahí más o menos las pérdidas físicas oscilan entre un 8 y un 12%. Las pérdidas que son las otras, las que robo de energía, las que no se facturan, que se llaman pérdidas negras, y que son las energías que no se facturan, están en todas partes también, y en todos los sistemas se dan. Pero lógico que es un problema de la empresa, que la empresa tiene que hacer las inversiones necesarias para poder controlar las pérdidas y hacer los controles respectivos en el caso de las pérdidas de energía para el robo de la energía. Y es fundamental. Es decir, actualmente estamos hablando casi de un 30% de pérdida. Quiere decir que por cada kilovatio que ellos compran ya de salida están perdiendo 30 pesos de ese kilovatio, lo que eso multiplicado por los millones de kilovatios significa cualquier cantidad de plata. Entonces, para eso hay que tener toda una disposición desde el punto de vista administrativo y, por supuesto, desde el punto de vista técnico para poderlo controlar, y de la inversión que hay que hacer en equipos para poder más controlar las pérdidas, que no es sencillo y no es fácil, dada, digamos, el tamaño del mercado, porque estamos hablando de 2.7 millones de usuarios, estamos hablando de todo el territorio de la costa atlántica, incluyendo urbana, con la parte de tipo rural. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que fue peor el remedio. Les voy a poner un ejemplo. Mira, eso no lo evita nadie. Empresas públicas de Medellín, y les voy a poner el ejemplo, y Energía Eléctrica de Bogotá. Empresas públicas de Medellín tienen unas pérdidas completamente bajas, 12, 13, 14%. ¿Por qué creen ustedes que tiene 12, 13, 14%? Porque es que empresas públicas de Medellín tienen el mercado industrial, la gran industria, los grandes conglomerados centros comerciales, son clientes de las empresas públicas de Medellín o de la Energía Eléctrica de Bogotá. Si tú le quitas a las empresas públicas de Medellín el mercado de la industria y el mercado de la parte comercial, las empresas públicas de Medellín, las pérdidas de las empresas públicas de Medellín se van a niveles del 25, 30, 32%. Y te lo digo con prueba porque lo vivimos en la electrificadora de Bolívar. Antes de la privatización, era la número 1 del país. Era el ejemplo. Cuando uno iba a Bogotá a hablar con los funcionarios de Planeación Nacional, de Hacienda, siempre ponían de ejemplo a la electrificadora de Bolívar y a su gerente, el ingeniero William Murra. Y era lo mejor, pérdidas del 8%, recaudos del 95%. Bastó el decreto 400, que fue el que permitió la privatización en el gobierno de Gaviria, y los industriales de Mamunal montaron una empresa proeléctrica y la montaron, y además se llevaron de gerente a William Murra. El solo hecho de haberle quitado a la electrificadora de Bolívar todo el mercado industrial y el mercado comercial y los principales hoteles, la electrificadora de Bolívar pasó a tener pérdidas del orden del 35%, iguales a los que lo tenía en ese tiempo la electrificadora de La Guajira por la parte del mercado. Entonces,
eso ayuda mucho. Es decir, cuando tú tienes industria, el problema de Electricaribe, y yo lo he dicho y muy pocos me han puesto atención con esto, es el problema de la estructura del mercado. La gente está equivocada, los gremios confunden a la gente. Los gremios no son, las grandes industrias no son clientes de Electricaribe, nunca han sido clientes de Electricaribe. Ellos compran el kilovatio con contrato de largo plazo o compran en la bolsa. Y el kilovatio lo compran en promedio hoy deben de estar entre 180 y 220 pesos. Un paréntesis ahí, Ricardo. Yo también quiero hacer un paréntesis. Eddie, dame un segundo a que Eddie quería ir comentar algo. No. Para explicar el concepto de la bolsa y eso para los televidentes. El problema de Electricaribe fue que se la robaron. Es que aquí no, o sea, ya esas explicaciones. Sí, es que creo que nos vamos mucho a la parte técnica. Espera, mire, por ejemplo, ellos tenían algo que se llamaba el FOES. Resulta que si tú revisas tu recibo, yo vivo en estrato 6, no lo digo por alardear, sino por poner el ejemplo, hay una linecita que dice contribución. Esa contribución está por el orden de los 100.000 o 120.000 barras mensuales. ¿Ese billete para dónde va? Aquí había una plata que se la tumbaron completa, que fueron más de 187.000 millones de pesos, que era para aliviar la falta de no pago de los estratos 1 y 2. Aquí sí tenemos que sacar una gran conclusión, fue que esta empresa se la robaron desde el principio. O sea, se robaron todo. Aquí de manera casi que cantinflesca salían las tulas de billetes para Unión Fenosa. Eso lo sabe todo el mundo. Se la comieron los políticos en Bogotá, se la mamaron los concejales, todo el mundo comió. Claro que la iban a quebrar. Claro que la iban a quebrar. Es que tú no puedes recibir 10.000 millones y gastarte 20.000. Entonces después terminaron con la falacia esa de decirle a la gente que era porque nosotros en la costa teníamos la cultura del no pago. Y todavía le hicieron, y senadores de aquí, de la costa, le hicieron eco a esa vaina en Bogotá, que todavía es más perverso. Senadores costeños, barranquilleros, llegaron a Bogotá y hicieron eco de que es que en la costa está la cultura del no pago y por eso Electricaribe quebró. Electricaribe era una empresa siniestra, criminal, llena de delincuentes y se mamaron toda esa vaina y nosotros somos los que vamos a tener que pagar a eso ahora. ¿Por qué? Porque la plata que debía Electricaribe la pagó el gobierno. Ahora entra una empresa nuevecita que, por cierto, la de Pereira ya ha tenido problemas con la Superintendencia de Sociedades de Servicios Públicos. Ya tiene varias demandas. Entonces, ¿a quién trajimos? Eso es lo que pasó. ¿Para qué le damos tanta vuelta a una vaina que sabemos que se robaron esa vaina? Y de hecho, y si la cosa sigue así, se la van a seguir robando, viejo. Se la van a seguir robando porque no hay forma de evitar eso. Por primera vez, estoy de acuerdo con el senador Robledo. Sí, Johnny, vos dime, Jorge, dime. Quiero explicar bien lo que están planteando lo de la contribución. La contribución es el 20% del consumo de energía, el valor que paga estrato 5 y 6 y paga estrato oficial y el pequeño y mediano comerciante. La gran industria y el gran comercio no paga eso. Hoy los hoteleros están peleando eso, que a los hoteleros le están pidiendo al gobierno, de entre las cosas que están pidiendo, es que justamente les quiten el 20%. Ese 20% se lo quitaron a la industria en una forma arbitraria con el ministro de Hacienda que contraproducente. Porque la gran industria y el gran comercio no contribuyen absolutamente nada para los subsidios. Lo pagamos los estratos 5 y 6 y el sector oficial y el comercial pequeño. Eso es para el pago de los subsidios. El resto de los subsidios, esos recursos no alcanzan para cubrir los subsidios. La ley establece claramente que las entidades territoriales tienen que tener unos fondos para hacer, para digamos, para complementar el problema mismo de los subsidios. Y el caso de la bolsa, de poder comprar en bolsa o contrato de largo plazo, cuando se hizo la ley, la capacidad que se pedía
Jorge, discúlpame un momento, lo que tú nos vas a decir es algo realmente técnico, pero yo me estoy tratando de colocar en el lugar de Juan Pueblo, que de hecho soy yo, que desconozco muchas cosas y no conozco la parte técnica como veo que la conoces tú y Johnny, pero yo te hago una pregunta suelta que se me ocurre. ¿Por qué el estrato 6, como dice Eddie, él aquí en Barranquilla pagaría 600.000 pesos? ¿Por qué esa misma persona en el mismo estrato 6 en Bogotá no pagaría 600 sino 200.000 pesos? O sea, ¿dónde Bueno, están jodiendo? por una sencilla razón, y aquí es donde se equivocan y muchos medios hacen equivocar a la comunidad. El problema de la costa Caribe que nosotros tenemos no es un problema de tarifa. Es más, inclusive nosotros tenemos las tarifas mucho más bajas que las empresas públicas de Medellín y que Bogotá y que la de Pereira. Lo que el problema es que en un estrato 6 en Barranquilla, para tener el mismo nivel de vida que tiene un estrato 6 de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Ibagué o de Pereira, necesita consumir mínimo entre 800 y 1.200 kilovatios. Ok, entonces te interpreté mal a ti. Te interpreté mal a ti porque me pareció escuchar era eso, pero si tú lo planteas así, es lógico. Aquí hace calor, aquí usamos aire acondicionado, usamos ventilador. O sea que nosotros estamos manejando la misma tarifa que Medellín. Más baja. Yo tenía entendido el peso por kilovatio es más baja. Eso ustedes lo pueden conseguir fácil, buscar en internet las tarifas de las empresas o la misma superintendencia o el mismo Ministerio de Minas, y ahí le va a salir. Es decir, pero el problema es que aquí yo consumo 1.200 kilovatios. Entonces, y en Bogotá mi hermano, que es estrato 6, consume 200 kilovatios. Entonces, ¿qué paga él? 200.000, 300.000 pesos. En Miami, mis amigos en Miami y mi hijo, que tienen aire central y todo, pagan $80. Y cuando ellos me oyen lo que yo tengo que pagar, que son $300, que estoy pagando mensualmente, es una barbaridad. Lo mismo que el caso del agua, que en el agua también estamos pagando más de $100, cuando es ustedes que saben y que han ido a Estados Unidos y que tienen familiares, lo que se paga allá y lo que se paga en Bogotá es diferente por el tipo de consumo. En resumen, sí es peor el remedio que la enfermedad. Miren esto. El recibo que les va a llegar con 300, más alto, porque le va a llegar con 300, 400, 500 kilovatios. Porque con esta temperatura que tenemos en Barranquilla, está bien, Jorge, de 35 grados y una temperatura de 43 grados, usted tiene que prender el aire acondicionado. Jorge, te entendimos el mensaje, yo te interpreté mal. Yo pensé que nosotros estamos pagando el kilovoltaje o el voltio, no sé cómo se llama, más caro que ya. Ahí lo entiendo. Hora. El kilovatio hora. Ya veo que no, que es una cuestión de consumo y hasta ahí me va lógico. Pero mi pregunta es, lo que tú denuncias, ¿por qué es peor el remedio que la enfermedad? Las empresas que vienen no cumplen las condiciones, no tienen el respaldo adecuado. O sea, eso es lo que yo quisiera que me explicaran, más que las cuestiones técnicas. Ustedes que saben de esto, resúmemelo y dime, vea, acá el robo está en este punto. La empresa Ener Pereira y American Latin Corporation, que le pusieron un nombre inglés que es más tolimense que el tamal tolimense. Que el bunde tolimense. El tamal tolimense. Y la música tolimense, la música. Además, pero hablemos, bueno, el tamal, la música, es una empresa, no tienen la experiencia. Ener Pereira es una empresa que lo máximo que ha invertido en su vida anualmente son 20.000 millones de pesos. Aquí se tiene que invertir mínimo alrededor de 500.000 millones de pesos. La empresa no tiene la capacidad técnica para el problema mismo, para hacer todo el problema y el manejo de la contratación en el caso concreto de esto. Y además no tiene el capital. En los pliegos se pide un capital de un patrimonio de $500 millones y el patrimonio de Ener Pereira son $50 millones. Y se pide que tenga el manejo de 600.000 suscriptores
Y ahora con Cartago, que que empezó a ser parte también de Ner Pereira, tienen alrededor de 225,000 usuarios. Jorge, entonces, American Latin no tiene experiencia porque American Latin no tiene experiencia en el sector. Jorge, perdóname, ya te cogí la idea. Son que no llenan los requisitos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los interesados en que estas empresas que no llenen los requisitos tomen Electricaribe? Bueno, los interesados, el presidente Duque, la ministra de Minas, los señores de la superintendencia, el vicecontralor, que son los que hicieron, participaron en el problema de la subasta. Una subasta que no fue subasta, que todo el mundo sabe que no hubo subasta porque subastas son varios y aquí es uno solo, y con una propuesta que el valor que no lo han querido decir, pero yo me di la pela de investigarlo y lo conseguí, que fueron 285,000 que ofreció Pereira. He tratado de conseguir lo de EPM, no ha sido posible porque lo que dice he visto Eddie, todas las declaraciones del gerente y los funcionarios y nadie ha soltado el dato y en el debate que se hizo en el Congreso por parte del senador Robledo y el senador José David Name Cardoso, el gobierno dijo que no, que eso era una cuestión de reserva, cosa absurda, porque esa es una empresa intervenida por el Estado y es una negociación que tenía que ser abierta y de frente a los colombianos. Sin embargo, hoy no se sabe cuánto ofrece EPM. Dale, Eddie. Eddie, creo que tienes el micrófono apagado. No, yo estoy casi seguro. A veces uno, por eso dijo casi, no hay que dejar ahí una ventana por donde salir corriendo. Pero yo estoy casi seguro que aquí hubo un complot entre varios personajes siniestros para que las empresas públicas municipales no llegaran a Barranquilla. Querían estas otras empresas. Estoy casi seguro. Y es más, por ahí en un mes ya usted va a escuchar la publicidad de esas empresas antes de que entre. Vea lo que le estoy diciendo yo. Escríbalo porque hace 45 días dije que creo que fue el primero que dijo de que esto iba a ser peor que la enfermedad. Usted lo sabe, doctor Barreto. Hace más de 45 días. Más, el mismo día que lo anunciaron, que creo que fue paralelo al bololó del coronavirus. Estoy averiguando, me he tomado el trabajo de averiguar el valor del kilovatio en Medellín y está en el orden, lo voy a corroborar, me voy a adelantar un poquito, ¿no? Usted sabe que uno a veces está en el orden de los 557 pesos. Y el consumo del kilovatio en Barranquilla está en 517 el residencial. Cuando yo hablo de 557 es el comercial, no he podido encontrar el residencial. Es decir, nosotros estamos a 50 pesos de tener la luz por kilovatio, casi al mismo valor que lo tiene Medellín en el comercial. O sea que no estamos tan bacanos, señor Jorge Vergara, como dice usted, que estamos y que el más bajo. Porque aquí lo tengo, se lo puedo mostrar. 517 pesos. Y si a eso le sumas los 103 barras que tienes que pagar de contribución, es decir, en el estrato 6 el kilovatio está saliendo casi en 620 barras. Entonces yo sí quiero dejar la averiguación porque es un tema bien delicado. Sí, claro. Bien delicado. Ahora, el tema central es que, mira, nosotros no hemos solucionado el problema realmente, porque como dice nuestro amigo periodista Vergara, efectivamente yo también creo que el remedio es peor que la enfermedad. Yo veo que nuestro servicio de energía va a seguir siendo deficiente, con mal nivel de servicio, con mal nivel de mantenimiento. Realmente ese proceso no es el proceso que nosotros hubiéramos querido como ciudadanos barranquilleros que se hubiera dado. Pero a mí me aterra algo que dice Vergara. Yo quiero aclarar el culpable de esto es el presidente y la gente que estuvieron ahí en esta negociación. Y yo estoy seguro que eso tiene que ser con el calanchinaje de gente de la región. Dígame, don Jorge. Aquí tengo el recibo del mío, del que acabo de pagar de la luz. El costo unitario, que es el valor de la luz, fue de 553.19 pesos para todo el sector residencial. Ese es el valor, el costo unitario. Dependiente si tú eres estrato 5, estrato 6, ya cada cual va a pagar ese de acuerdo a los kilovatios. Tú lo multiplicas por ese valor y después le multiplicas por el 20% y sacas la parte de la contribución. A los estratos 1, 2 y 3 pues le descuentan los subsidios que tiene y está la parte que corresponde a subsidio, porque
que es el consumo de referencia, que el consumo de referencia para la costa caribe es del 173 kilovatios, y quiere decir uno del estrato 1, el estrato 2, que ya consume 250 o 300 kilovatios, paga los 173 kilovatios subsidiados, le aplican el subsidio, pero la diferencia la paga la tarifa plena, y porque que ese es el punto. Y el promedio pero debería Jorge, ser... discúlpame, ya caemos en lo una parte mismo. más. No, porque es que me estás hablando de una vaina muy particular que ya creo que nos quedó claro. Que el Porque kilovoltio no es tan caro en Barranquilla. Edgardo, lo que quería aclararle, Eddie, ¿cómo es el nombre? Eddie. Le quería aclarar en el caso de las tarifas, lo que le quiero decir. Si aquí fue 553, que es el costo unitario, la tarifa residencial, que es el costo que tiene el costo de la tarifa que se está haciendo general, es igual. Es decir, en el caso de Medellín está alrededor de 555, 57, ya eso 58, quedó claro. 560. O sea, ya quedó claro que el problema no es el valor del kilovoltaje. El problema es el consumo que tú tienes. Ok, ya esto quedó claro, que nosotros consumimos mucho. Perdón, si tú consumes 100 kilovatios, si okay, tú consumes 100 kilovatios no pagas nada. Está bien. Eso me deja un poco más tranquilo. Me pregunto si el problema de nosotros, que directamente no es el valor del kilovoltio, porque ya quedó claro que es el mismo en toda Colombia, mi pregunta es ¿por qué tenemos un mal servicio? Que es la queja. Está bien, no estamos pagando más que... ¿Por qué tenemos un tan mal servicio y por qué se lo vamos a entregar a unas empresas que, según lo que tú me dices, no son obvias? Barreto se roba. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en la salud? ¿Por qué los hospitales quiebran? Porque te llega un billete para pagar la nómina y no llega donde tiene que llegar, pero es una vaina sencilla. Entonces, mira, en una vaina altamente burocrática como Electricaribe, deben tener hasta una nómina paralela como la tienen muchas alcaldías y que tienen acá los contratados de manera oficial y tienen allá los calanchines a los que le pagan una platica. Eso no es mentira, y Electricaribe era lo más burocrático, aquí pagaban publicidades. ¿Qué hacía? ¿Qué haces tú como una empresa del Estado cuando llegas a un lugar nuevo? Lo primero que tienes que hacer es una lista de medios. Y decir, bueno, ¿y cuánto vale? Bueno, este man que es el que más oye, bueno, este man que vale 500 barras, y ya y ahí te van bajando de acuerdo, y vienen y callan a todo el mundo. Ya, después aparece un concejal, hay que hacer un debate. Al día siguiente ya el concejal se cayó, toma. Ya no hay debate. Papi, esto es una vaina que yo siento que es casi que inherente al ser humano. No joda, nosotros parece que fuéramos corruptos por naturaleza. Pues pucha, parece que vinieran la sangre. Yo le quiero hacer una pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, le quiero hacer una pregunta. A ver. Jorge, ¿qué es lo que tú denuncias? Es que no podemos, Edgardo, no podemos. Dime, ¿qué es lo que tú estás denunciando? Porque te escucho y después que te leí me parece que, o sea, ¿qué es lo que tú estás denunciando? Tranquilo, que vamos a tener tiempo y otros días, pero es que hay cosas que yo no puedo dejar pasar en el aire cuando se dice que no son, digamos, reales. O sea, que se tiene o se dan. Yo creo que me salí, ¿no? Ok. No, te estoy viendo, dale, ahí estás. Primero, Electricaribe es una empresa privada. Fue una empresa pública cuando pero desde el año 97 se privatizó y los españoles privatizaron. Segundo, al contrario, en el caso mismo del problema de Electricaribe, la mala calidad del servicio, ¿por qué es? Por las inversiones que no se hicieron. Es decir, las redes de la costa caribe colombiana son unas redes viejas. Ellos cometieron unos errores y pudieron hacer unos negocios de muchas redes que eran de cobre, las quitaron y las cambiaron por redes de aluminio que tienen una vida útil más corta, y el cobre lo vendieron porque el cobre era un tremendo negocio y lo mandaron para España. Y eso se hicieron todas las denuncias respectivas casi que por todo el mundo, y las autoridades no tocaron nada. Pero había que hacer unas inversiones. En la costa caribe colombiana hay que hacer, ¿qué inversiones hay que hacer? Una que se llama remodelación de redes, remodelar todas las redes ¿Sí me están escuchando? Sí, claro. Ajá, que no, porque como yo no me veo, todas las inversiones de las redes implica, las redes es el conductor, que es el alambre, los postes, transformadores, cortacircuitos, pararrayos, todo lo que trae
O sea, todos los aparatos hay que hacerla ya prácticamente en la costa porque son obsoletas. Esa fue la falla que yo les dije de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que eso ahí sí acepto lo del problema de la burocracia y la corrupción. Ahí sí la superintendencia, con su puerto burocrático y a quienes nombraban por intereses de tipo político, tanto en las regionales como en la nacional, permitieron que ellos nunca hicieran las inversiones. Y si las inversiones lo hubieran hecho los españoles, los resultados eran diferentes y la prestación del servicio es distinta. Y si no se hubiera hecho un proyecto de inversión que se hizo con parte del presupuesto nacional, que fue el Planier, que se construyeron una serie de subestaciones, como la subestación que está, la subestación de Termoflores, la subestación que está en la Circunvalar y otras subestaciones en la costa caribe colombiana, el servicio que hoy tuviéramos sería peor todavía. Y esa es la condición. O sea, por eso es que le están pidiendo, por eso es que al privado, al que compró, le están pidiendo, usted tiene que invertir. Un servicio peor que este sería ya volver a la época de la leña, que es bacano, porque usted mucha leña a veces queda bien. No, creo que después, mira, pero aquí la luz durante los últimos días, mira, o sea, tú no puedes, un servicio peor que este, estuviéramos hartados todos. Lo que te quiero decir es que tú no puedes Doctor, mejorar de resumir. Tú no puedes mejorar el servicio si no haces las inversiones. Claro, ¿y cómo la vas a hacer si te mamas el billete? No la puedes hacer. Jorge, mira, la pregunta que te hago. Esa es la parte de la incógnita del negocio. Ahí está. Ahí está. 3.7 billones. Estamos llegando a ese punto, Jorrito, escúchame. Nosotros leímos y yo le compartí a todos ellos los escritos tuyos, comillas, denuncias. Ahora te hago la pregunta. En este momento, ¿qué es lo que tú intentas denunciar? Que estamos negociando con unas empresas que son peores que lo que estaban. Fantasmona. Algo así. Y totalmente, o sea, que la empresa no tiene ni la capacidad técnica ni la capacidad financiera para hacerlo, y entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y en el caso de EPM, que nos dejamos para otro programa, en el caso de EPM hoy las condiciones financieras de EPM son supremamente graves. EPM está dependiendo del problema de Hidroituango. Hidroituango, yo tengo la información con gente experta en el tema de que no va a entrar en el año 21, entrará en el año 22. Es posible que entre. Eso significa unos costos tremendos para el problema de EPM. Cuidadito que el proyecto no funciona. Perdónenme lo que les voy a decir, pero yo confío más en Pelé Cojo para poner en una especie de parangón entre las empresas públicas municipales. Esa es una empresa que en este momento tiene problemas. Es verdad, tiene unos problemas serios de flujo por lo que pasó en Hidroituango y perdieron cualquier cantidad de billetes. Pero entre esa empresa y las dos que vienen para acá, prefiero esa empresa Coja. No, pero es que las tres para la costa. No, es que una de las empresas que va para la costa. En eso no hay ninguna diferencia. Pero no para Barranquilla. Bueno, acá vienen las otras dos, vienen la de Medellín. Pero te voy a decir algo, Eddie. ¿Tú crees que EPM de Medellín cogió Bolívar por casualidad? EPM de Medellín está metido en Córdoba y en Bolívar hace años, marica. Hace años, por estar siendo vecino. Ahora la pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Quiénes son, Jorge, tú que eres periodista e investigas sobre esto, los más interesados en que estemos negociando con dos empresas que no están capacitadas para garantizarnos el servicio? Pues la nación, el gobierno no quieren echar atrás con el problema del modelo de la privatización que fue un fracaso y ha sido casi que un fracaso en las empresas de servicios públicos domiciliarios. Y en el caso de la costa, mucho más. Yo creo que nosotros tenemos la infraestructura y tenemos el personal suficiente capacitado para manejar una empresa del Estado, porque esta es una empresa tan vital, importante para el desarrollo económico de una región, que estar en manos de un privado, pues corren todos los riesgos que se tienen. Por eso los antioqueños nunca han permitido que PM la vayan a privatizar y nunca permitieron que a ISA la privatizaran. ISA está ahí como empresa antioqueña y maneja la transmisión. Y en el caso de Energía Eléctrica de Bogotá,
Energía Pero Eléctrica es que Bogotá sigue la... teniendo la mayoría pero es de que la empresa. pero es que la diferencia entre las empresas públicas de Barranquilla, en la época en que no eran privatizadas, a las de Medellín, hay una diferencia brutal. Acá tú llegabas con el recibo por el voto y te lo pagaban, es decir, por todo. O sea, nosotros, curiosamente, yo soy No, no hay que barranquillero. desconocer, Sí, no hay que desconocer aquí, la historia para sí, nada. claro. No, a mí me parece, digamos, doctor Barreto, en aras de hacer un resumen, Sí. es efectivamente en su momento la incapacidad del Estado para supervisar y controlar las operaciones de una empresa mixta que presta un servicio público esencial es evidente, y por lo tanto no pudieron negociar con los españoles, y ahorita lo que tenemos hacia futuro no es garantía de que vayamos a mejorar el servicio. Dicho de Eso otra me manera, parece. estamos igual. Estamos igual. Oiga, don Jorge, mi hermano, agradecerle, y tenemos varios temas en los cuales nos gustaría tenerlo usted como referente del periodismo investigativo y que nos ayude. Por ejemplo, Bueno, el me plan de parece desarrollo bien, de la alcaldía. y ojalá sí, para hacerla más dinámica, que como tiene los documentos, las inquietudes que tenga, hacérmela llegar, y entonces hacemos más dinámico el programa. No, está bien, que fue dinámico. Lo que pasa es que te digo un par de knockdown ahí, porque cuando me dijiste, yo pensé que nosotros, o yo lo interpreté mal, pagábamos mucho más que el resto del país, y no es que paguemos mucho más, consumimos mucho más. Me llegó como conclusión. Segundo, Sí, claro. que seguramente en todas estas intervenciones hay gente que está enmermelada. Estas intervenciones no son por casualidad. Aquí tocan a mucha gente. Estoy seguro que pueden estar tocando a en ese caso, nuestros gobernadores, que son los encargados de defender la Electricaribe. Algo tuvo que pasar. Yo no soy quien para probarlo, pero es la sensación que me queda. Un abrazo, Jorgito. Ok, gracias. Igual un saludo para todos. Bueno, ayúdalo un poquito a salir ahí, Wilder, a Jorge, porque él medio se lo enreda todavía. Ya seguramente en la próxima va a estar mucho más. Bueno, don Eddie, usted me tiene una duda y me lo va a contestar mañana. ¿Quién cree usted que es el hombre del maletín? No me lo diga ahora, le doy tiempo. No, yo no me vaya a meter en lío, usted sabe que... No, es que me gustó el término futbolístico. No, es que aquí... Porque es que es mucha coincidencia de que ese hombre de maletín está en todos los negocios de las concesiones. Téngamelo ahí, todavía no me lo sé. Está en el negocio de las concesiones del aeropuerto. Me cuentan que hizo parte de la junta de asesoramiento de la concesión que se entregaron a la Defesio, ese que tenemos de aeropuerto. No, y para terminar, yo creo que es salado, porque en todas las que está sale mal la vaina. Oiga, don Jorge, ¿usted quiere saber quién es el hombre del maletín? ¿O se la dejamos para otro día? No, tírenla. No, déjala. No puede. Se no quiere. El hombre de maletín le va a llegar a su casa, doctor Fallá. Mañana, va a tocar la Oye, puerta. don Eddie, como decía Abel, megáfono y todo. ¿Te parece? Déjale algo de imaginación, como decía Abel González. Claro, está como Dale, la suegra que hasta luego. Pero Johnny, no sea mal educado, espere. Lo asustaron, ya apenas le dijeron que el hombre de maletín venía para acá y ya se está despidiendo rápido para que cuando quiere entrar una vez y después se quiere ir, cálmese. Está como la suegra. Haga como Portuano, que se la tiró de loco y está almorzando. Oye, atragantado ahí Portuano. Tengo un cuerpo a cuerpo con un sancocho de costilla aquí en este momento. Yo lo vi muy calladito. Un momento, se le activó el micrófono y se escuchó que Está más bueno. Ese es como el tiempo como está el tiempo de cuarentena, tú sabes que muchas suegras están viviendo con los yernos. Mierda, sí. Entonces, una suegra cogió la escoba para barrer y le dijo al yerno: suegra, mire, vea que no están dejando volar. La veo ahí. Bueno, Wilber, nos fuimos ya. Hoy no tuvimos tiempo de ver a nuestros compañeros, pero ya mañana hablamos del Matarife. ¿Oíste? Porque mierda, sí, que se ha quedado pendiente. Bueno, un abrazo. Nos vamos antes que nos saquen a volar. Exactamente. Chao, Wilber.